25 o 40 títulos, eso es un mercado muy vertiginoso, entonces da la sensación de que un libro que lleva 9 meses en el mercado ya es un libro viejo, pero eso es un problema del mercado, no un problema de los libros. Vale, eso por un lado. Siguiendo un poco con el objeto del libro, casi deberíamos empezar por el título. ¿Nos podrías comentar, Manuel, cómo titulas tú los libros? Si lo haces antes de escribirlos, si lo haces una vez escritos. Y sobre todo también me gustaría que nos comentaras, no ya solamente porque es título Ordesa, sino también si en eso te dejas guiar por las opiniones de gente cercana a ti, de tus editores. ¿Cómo lo haces habitualmente y cómo lo has hecho en este caso? No, o sea, los títulos, los editores no. Estaba pensando en... No, este era evidente, se titula Ordesa por una sencilla razón, bueno, evidentemente por el Parque Nacional de Ordesa. Yo no tenía ni idea, cuando yo pensé el título de este libro, no tenía ni idea de que iba a coincidir con la celebración de los 100 años de la declaración de Parque Nacional de Ordesa. No tenía ni la más remota idea. Yo le titulé Ordesa porque quería hacerle un homenaje a mi padre, porque a mi padre le gustaba el Valle de Ordesa, le encantaba ir ahí, y porque allí ocurrió una cosa que es importante en mi historia personal. Y eso fue un domingo de julio, yo no sé qué año debía ser, yo lo conjeturo en el libro, que fue el 69, 70 o 71, por ahí más o menos. A mi padre le gustaba muchísimo la montaña, porque, sobre todo en verano, le gustaba ir allí porque estaba fresco, como todos vosotros sabéis, ¿no? Uno va ahí a la montaña, en verano sobre todo, ¿no? Y le gustaba mucho, pues, subíamos los domingos. Y mi padre tenía un Seat 850 y nos juntábamos los 4 en el coche y íbamos a Ordesa, desde Barbastro, que es de donde yo soy. Y un día, en la recta que entra en el valle, en donde está el hotel, este hotel estupendo, que se llama Valle de Ordesa, el hotel. Ahora es un hotel de la cadena Silken. Bueno, entonces no lo era. Entonces, allí pinchó el Seat 850. Entonces, mi padre pues bajó con la evidente contrariedad de un pinchazo. Claro, hay que tener en cuenta que todos los coches pinchaban. Esto a veces cuando lo digo, según que la gente que tengo delante que dice de un coche pinchando, o sea, de 30 años, de gente de 30 años por abajo no sabe lo que es un pinchazo, porque los coches ahora no pinchan. Yo me he dado cuenta ahora que a nadie se le pincha el coche, ¿no? Pero entonces, en la España de entonces, los coches pinchaban. Entonces, salió a reparar la rueda y nos hizo salir a toda la familia, obviamente, para poder levantar el coche y cambiarle la rueda. Y entonces yo recuerdo que salí del coche y también un poco con perplejidad por lo que había pasado, que había pinchado, en fin, el accidente, no sé qué y tal, y de repente miro hacia arriba y veo las montañas, ¿no? Yo creo que es uno de los primeros, yo creo que todo ser humano tiene un nacimiento de la memoria, un recuerdo poderoso, ¿no? que está vinculado un poco a la idea de su conciencia de sí mismo, ¿no? Tienes conciencia de ti mismo porque recuerdas eso, es un recuerdo muchas veces, no sé si os pasará a vosotros, un recuerdo brumoso, no sé, pero es muy contundente, es un recuerdo muy luminoso también que tienes tienes 8 o 9 años, no sabes muy bien, y es el nacimiento de tu memoria y a partir de ahí ya tienes más recuerdos, ¿no? Entonces yo recuerdo eso, ese es uno de mis primeros recuerdos, yo creo que no es el primero, creo que es el segundo, pero es muy contundente. Entonces veo las montañas, me quedo maravillado con eso, veo a mi padre, el pinchazo, el Seat 850 y veo el hotel, y veo ese hotel que me queda, o sea, entonces veo un montón de cosas, y yo tendría 8 o 9 años, o así. Entonces eso se me graba en la memoria. 45 años después, voy yo con mi coche y voy con mis hijos. Y voy por el mismo sitio y me acuerdo, de repente me sobrecoge el recuerdo del pinchazo, ¿no? Entonces paro, dejo el coche en el arcén y me pongo a buscar de manera estrafalaria dónde fue el pinchazo, ¿no? Claro, mis hijos me quedan viendo, ¿qué hace?
un tío que está buscando un pinchazo ocurrido hace 45 años, necesita saber la ubicación exacta del pinchazo, ¿no? Sí, porque es, claro, es fundamental para él, porque es la memoria, es decir, esto ocurrió, es el deseo de constatar de que lo recordado fue verdad. Es un poco todo el libro. Todo el libro es esa idea de constatar que no me he inventado nada, que todo eso ocurrió, que fue, que no es una alucinación de mi memoria. Entonces estaba buscando el pinchado y más o menos supe dónde era. Por otra parte, hay una ventaja añadida, que es que todo eso no ha cambiado. O sea, el Valle de Ordesa no ha cambiado, gracias a Dios por haberlo declarado Parque Nacional, porque si lo hubieran declarado Parque Nacional, si no lo hubieran declarado Parque Nacional, yo no hubiera podido encontrar el pinchado, porque ahí habría una urbanización de apartamentos, etcétera, etcétera. Y por otra parte estaba el hotel, que yo nunca me había alojado en ese hotel, porque siempre está lleno. Una vez llamé y no, ese hotel es una maravilla. Entonces, yo fui con un programa de Radio Nacional, el programa que lleva Pepa Fernández, que me quería hacer una entrevista, y va y me aloja en ese hotel. Nos alojamos en ese hotel. Igual yo vi ahí toda una concatenación simbólica, o sea, yo creo que las cosas no ocurren por azar, ¿no? Vi que había ahí en fin, que todo cuadraba. Entonces ya por la noche, como me alojé allí, volví otra vez a buscar el pinchazo, porque ya tenía mucho más rato, claro, porque el otro, antes no estaban mis hijos ahí, tienes 10 minutos. Pero entonces ya salí por la noche y me puse a buscar otra vez, o sea que he buscado ese pinchazo 2 veces, ¿no? Pero ese ya la segunda vez lo pude hacer con más tiempo porque era de noche y tal. Luego Pepa me dice, oye, ¿qué hacía? Que me quedo dice, ¿qué haces? Digo, pues ¿qué voy a hacer? Buscaba pinchazo. Estaba buscando el pinchazo, ¿no? Y entonces empecé a, estando en el hotel, ya me empecé a inquietar porque digo, bueno, pues yo este hotel lo vi en el año 69 o 70, yo vi este hotel y sigue siendo igual. Entonces ya empecé a preguntar, hablé con el orden de recepción y tal, a ver, y ese hotel se debió, creo que es del 63 o 64, o sea que yo lo vi, o sea, y cuando yo lo vi, pues tenía 5 o 6 años, o sea, debía estar recién inaugurado, y claro, y me contaron que vino Manuel Fraga a inaugurarlo, y bueno, era un hotel, bueno, pues que debió ser en su momento, ahora ya no, los dueños me parece que ya lo han vendido a una cadena y ahora es una cadena, entonces ya las cadenas están muy bien, pero son también ya más anónimas, ya no tienen esa cosa de los hoteles de carácter familiar, ya lo lleva una cadena. Pero bueno, todo eso está vinculado respecto a la pregunta que me ha hecho Antonio de por qué el título. Entonces Ordesa, pues son todas estas cosas que digo, todas estas cosas que os he dicho son la razón del título de la novela. Y aún hay otra que yo no sabía, yo no sabía que existía esta razón porque no la había pensado, pero me la dijo un escritor muy famoso cuando este libro se presentó en Madrid a principios de febrero, cuando salió, a principios de febrero de este año, y presentó el libro a Antonio Muñoz Molina, y Antonio Muñoz Molina reflexionó sobre por qué yo había puesto ese título al libro, y dijo una cosa en la que yo no había caído, y me pareció maravillosa, claro, pero yo no la tenía en la cabeza. Dijo que yo había puesto el título porque Ordesa son las montañas, y las montañas es un orden natural que permanece frente a lo que se narra en la novela, que es un orden humano que desaparece, porque las cosas de los hombres, las cosas de los seres humanos, como todos vosotros sabéis, pues son cosas mortales porque están determinadas por el tiempo. Entonces, frente a las cosas que se desvanecen, que mueren, que desaparecen, que son las cosas de los seres humanos, están esas montañas que perviven y perduran, ¿no? Entonces, claro, la apelación a Ordesa era la apelación a un orden natural que parece inmortal, que parece permanente, que no cambia. Y es la búsqueda que tiene un ser humano. ¿Y por qué ese título? Pues por buscar algo que no esté sometido a los vaivenes del tiempo, que no esté sometido a la muerte, en definitiva. Porque claro, el tema fundamental de Ordesa es el tema de la muerte del padre y de la madre. Tu padre y tu madre mueren, pero los sitios a los que te llevaron, como esas montañas, permanecen. Eso me lo dijo Antonio Muñoz Molina. Yo esto no lo sabía. Y digo, bueno, maravilloso. Y ya las razones por las que he titulado Ordesa eran
Y luego cuando salió la novela había algunas personas que decían, pero no es Odessa, porque hay una novela famosa que se titula Odessa, pero esa Odessa es rusa. No, la nuestra es por poner. Bueno, otra cosa sobre la que te quería preguntar es los libros, siempre los suelen acompañar ahora de una especie de fajitas que van con un claim, ¿no? Que van con una frase publicitaria que incita a los lectores a comprar el libro, ¿no? Entonces, no sé si recuerdas, Manuel, que las primeras ediciones de Ordesa llevaban una frasecita. ¿Te acuerdas de lo que decía? Sí, esta historia te pertenece. No, señor. Las primeras ediciones no decían eso. Esto confirma siempre esa verdad que dice que el crítico conoce mejor la obra que el propio autor. Entonces, ese primer claim no era ese, sino la historia más personal de Manuel Vilas. ¿Sí? Bueno, pero sí, ahora... Espera, y entonces ahora te quería preguntar sobre eso, porque no sé si fue solamente la primera edición que llevó aquello e inmediatamente se cambió por otra frase, otro claim, ¿no? Que dice, esta novela, este libro te pertenece. Yo creo que es mucho más acertado, y el tiempo me ha dado la razón, esta segunda frase, porque, y te quería preguntar, ¿qué te parece esto, la razón que yo le veo, y cómo lo ves tú? Porque yo creo que ese primer claim era hijo de una especie de lectura individualista de la obra más personal, ¿no? Y este segundo claim, esta segunda frase es una frase que entiende la literatura como algo más comunitario, más algo como en común, ¿no? La literatura como algo social, ¿no? Que directamente implica al lector. Esta historia te pertenece. Entonces yo creo que es más cierto este segundo, más acertado. Entonces, en ese sentido, hay muchas veces que decimos, la publicidad, qué mala, qué superficial, qué idiota es la publicidad. Oye, pues la publicidad en este caso tenía razón, y yo creo que era mucho más verdadera, ¿no? Hay veces que el exterior nos dice muchas más cosas que el interior. Hay un filósofo muy importante ahora, que es Slavoj Žižek, que dice que el interior no perdéis el tiempo en buscar vuestro interior porque no existe. Lo que existe es el exterior, ¿no? Seguimos hablando de este exterior. ¿Qué te parece ese cambio? ¿Quién hizo ese cambio? Y, bueno, ¿qué nos puedes contar de esto, de estos claims? Sí, bueno, los editores, pues claro, como cualquier gremio, pues necesitan publicidad para poner sus productos en el mercado. Y al principio habían puesto la historia más personal de Manuel Vilas, sí. Pero eso creo que solo la primera edición. Luego buscaron otra frase, y esa frase que esa acertaron plenamente porque se ha repetido en todas partes, es esta historia te pertenece. Entonces eso es una... se le dice al lector, esta historia te pertenece. Y es verdad, porque a mí con este libro me han pasado cosas extraordinarias en relación con los lectores. Porque el lector, cuando coge esta novela, lo que hace es poner el relato familiar, poner el suyo propio. Es decir, donde yo pongo a mi familia, el lector pone automáticamente a la suya. Entonces es ahí donde esta historia te pertenece. Entonces, muchos lectores, cuando vienen a hablar conmigo después de haber leído el libro, ni me preguntan por mi padre ni por mi madre. Lo que me hablan es del suyo, de su padre y de su madre. Y automáticamente me cuentan su historia familiar. Y a mí me han pasado, por ejemplo, voy a contar una cosa que me pasó en la Feria del Libro de Madrid, que me quedé alucinando. Y todavía, cada vez que lo pienso, estaba firmando yo una caseta, esto en la Feria del Libro de Madrid, a principios de junio, y de repente viene un lector con la novela toda subrayada y tal, y se me pone delante y le digo, ¿para quién te la firmo? Y se echa a llorar, y yo digo, joder, pues nada, a ver qué pasa aquí, y espero un momento y tal, y digo, ¿para quién la firmo? Y seguía llorando, o sea, no había manera. Yo digo, pues ahora me voy a poner a llorar yo también aquí, ya, vamos a ponernos a llorar todos. Pero la librera se dio cuenta y salió de la caseta y le dijo, vente conmigo, siéntate conmigo, y se fue con el lector a un banco, entonces, para serenarlo. Y al cabo, cuando ya vio la librera que estaba mejor, pues me lo volvió a traer.
y le digo, bueno, ¿para quién lo firmo? ¡Pum! Se echó a llorar otra vez. Se echó a llorar y ahora la segunda vez digo, madre de Dios, digo, yo es que ya antes, yo tenía ganas de llorar también, por solidaridad, ¿no? O sea, bueno, se lo llevo otra vez. Entonces, ya la librera le dijo, bueno, como no puedes hablar, por favor, escribe en un papel que es lo que quieres, ¿no? Porque él no podía hablar. Estaba tan emocionado que solo lloraba. Entonces escribió en un papel lo que quería. Entonces vino por tercera vez y entonces, como no podía hablar, seguía llorando, me da el papel. Entonces en el papel estaba lo que yo tenía que poner en la dedicatoria. Entonces yo cojo el papel, copio el papel en el libro y el papel decía a mi hermana, no me parece que era Amparo, a mi hermano Amparo, coma, para que cuando le llame por teléfono su madre, le coja el teléfono. Entonces escribí eso, tal, ¿no? Y se lo di y no hablamos. Y se fue con el libro, o sea, ese libro era para su hermana. Entonces luego me enteré de qué pasaba. O sea, el problema es que este hombre estaba estaba desesperado porque su hermana no se hablaba con su madre. Entonces lo que quería era remediar esa situación. Entonces claro, cuando a mí me venía a pedir la dedicatoria, le venía, o sea, no venía el libro, sino venía su propia historia, que es que su hermana no se hablaba con su madre. Entonces, luego esto, la hermana subió la dedicatoria a Twitter y por fin su madre y la hermana se hablan. Se hablan. Pues gracias al libro. Entonces eso fue todo lo que pasó ahí. Claro, yo no entendía bien, claro, entonces cuando vi la dedicatoria, claro, entonces él estaba sufriendo muchísimo porque no aguantaba que dos seres importantísimos para él, como eran su madre y su hermana, pues tuvieran un desacuerdo, un desencuentro que hiciera que no se hablaran. Entonces la manera que tuvo él de solucionar esto fue a través de un libro. Y luego mucha gente me ha venido y me ha dicho que dice, después, a mí me parece el mayor elogio literario que me han dicho en mi vida. Me dicen, después de leer tu libro, cuando me llama mi madre, le cojo el teléfono. Y entonces, claro, porque en el libro pues insiste mucho en todo eso, ese tipo de llamadas de las madres, que bueno, que te llaman para ver, ¿qué has comido, hijo mío? ¿Has comido? Y has comido bien y no sé qué, y vas bien abrigado, mira que estás, y dónde estás, y no sé qué, todo ese tipo de... Que uno cuando le hacen esas llamadas piensa que, bueno, que su madre le está dando la paliza, no sé qué, no sé cuántos, y que él está haciendo cosas más importantes, y que inoportuna mi madre, que ahora que estoy aquí resolviendo un tema de trabajo importantísimo, hoy me llama para preguntarme que qué he comido hoy, y que me abrigue porque está haciendo frío. Y en ese momento tú piensas que tu madre te está haciendo perder el tiempo. Y no te sabes dar cuenta que realmente lo más importante es que te llama tu madre. Y que hay que contarle por lo que has comido, pues le cuentas lo que has comido. Y le cuentas el frío que hace y si vas abrigado, pues le cuentas que estás abrigado. Tú no te sabes dar cuenta de que eso es importante. Y te crees que es importante la estupidez que estás haciendo ahí, el negocio que estés haciendo, lo que sea, ¿no? Lo que estés, tu trabajo es muy importante y te crees que tu trabajo es muy importante. Pues no. Lo importante es que te llama tu madre. Esto te das cuenta cuando ya no te puede llamar. Una de las cosas que me pareció muy curiosa, sobre todo viendo lo que los críticos y los compañeros de trabajo de Manuel, es decir, los escritores, viendo cómo calificaban a su novela, me he dado cuenta de que, en cierto modo, además de otro tipo de léxico, utilizaban un léxico que tiene que ver con el mundo de la violencia. Entonces, pues voy a leer unos pequeños ejemplos, porque, claro, dicen que es un libro salvaje, Ordesa, que nos rompe el alma, que es potente y descarnado, que es un libro ácido, que es como una especie de cuchillo afilado, que rompe el globo de la vanidad, que es un libro salvaje a la vez que delicado. Entonces, no sé qué te parece este tipo de calificativos, y si eso, por ejemplo, está relacionado con algo que yo creo que te he escuchado y que no sé si sigue siendo así. Es que yo creo que dijiste una vez en todo este tiempo que no has vuelto a leer tu libro, no has vuelto a leer Ordesa. Entonces, no sé si eso está relacionado con el hecho de que a ti
de alguna manera te duele Ordesa, ¿sí? Entonces no sé qué nos podrías contar de esas dos cosas, ¿no? De esa primera faceta un poco, cómo tú describes en tu libro, y si has vuelto a leerlo, has vuelto a él. Bueno, yo cuando escribí el libro, pues no... o sea, yo quería contar la historia de mi familia, pues porque ya no existía esa familia. Entonces tenía esa urgencia por contar la historia. Y lógicamente, las familias, pues hay de todo. Y lo que no tenía sentido es contar solo una parte, había que contarlo todo. Entonces, quizá a veces cuando uno va a contar la verdad de lo que le ha pasado, pues la gente dice, uy, la verdad, madre mía, ojo con eso, porque ¿qué va a pensar la gente de si cuentas tú? Bueno, yo creo que ya este país pues ya ha ganado muchas libertades, ya se puede hablar de todo. Frente a esa España que cuenta el libro, donde había muchísimos silencios familiares, sociales, culturales, políticos. Entonces yo creo que ahora hay muchos libros en la literatura española donde se aborda el tema de la familia, el tema de las relaciones familiares. Hay muchos libros que tratan el tema del padre y lo tratan sin rodeos, diciendo las verdades, aunque sean afiladas, aunque sean verdades que sean dolorosas, pero entendiendo que el dolor y lo incómodo de la vida, pues también forman parte de la vida, y que lo absurdo sería pensar que tú tienes que dar una versión edulcorada de la vida familiar, porque pues estarías traicionando a la verdad, y un escritor se debe a la verdad. Yo empecé a escribir el libro cuando murió mi madre, y de repente pues yo tenía un montón de fantasmas en la cabeza, me venían muchísimos recuerdos, yo no quería decirle que yo no quería decirle adiós a esos cientos de recuerdos que vinieron tras la muerte de mi madre. Lo que yo no pensé es, o sea, yo por ejemplo, voy a contar una cosa muy sencilla y lo entenderéis. Lo que yo no pensé es que la gente que la mayoría de la gente tenía familias como la mía. Yo creía que mi familia era muy rara. O sea, de hecho, una de las obsesiones que yo tenía cuando empecé a escribir el libro era que yo me había creado una familia muy rara. Por ejemplo, yo tengo un trauma familiar, un trauma de niño, que es el siguiente. Mi padre era viajante de comercio. Entonces, para él, el coche era fundamental en la vida, porque era su herramienta de trabajo. Entonces, esto lo habíamos interiorizado en la familia. Mi madre lo había interiorizado. Y entonces, en mi casa éramos mi padre, mi madre, mi hermano, el coche y yo. O sea, el coche era un ser más de esa familia. Yo solo viví en la infancia. Yo viví que mi padre, por ejemplo, iba a los sitios en función de si iba a encontrar sombra para el coche. Si no encontraba sombra para el coche, si sabía que no iba a encontrar sombra, no iba. No iba. Entonces, los domingos nos quedábamos ahí en casa, a no ser que supiera que iba a encontrar sombra, entonces iba. Y cuando a mi padre fue bien y veraneábamos en la playa, íbamos a la playa hasta el año 75, nos alojábamos en un hotel que había que coger el coche para ir a la playa. Y eso suponía que había que dejar el coche en la sombra. Y las sombras de esa playa, a partir de las 9 de la mañana, estaban todas ocupadas. Eso hacía que nosotros nos tuviéramos que levantar a las 7 de la mañana, en pleno agosto. Entonces yo era un crío ya, con un cierto sentido común, yo le decía a mi madre, pero si estamos de vacaciones, ¿por qué madrugo más? O sea, yo había una cosa, pero todo no era. Yo hacía mi cálculo, decía, si yo cuando estoy en el colegio, tenía yo 11 o 12 años, cuando estoy en el colegio me levanto a las 8 de la mañana, ahora que estoy de vacaciones voy y me levanto a las 7. Entonces yo eso se lo decía a mi madre. Y porque yo veía ahí que allí no tenía sentido estar de vacaciones y madrugar, ¿no? Y claro, madrugábamos porque era la manera de que dejara el coche en la sombra. Entonces estábamos a las 9 de la mañana ya en la playa y él ya estaba tranquilo porque el coche estaba en la sombra, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ya tenía yo más años, iba yo con mi padre con el coche y decía, papá, mira, hay una sombra. Una sombra. Y mi padre decía, no, esa es de 15 minutos. Porque era medio astrónomo. Porque él, era una de las cosas que me fascinaba, digo, ¿y esa por qué no? Dice, pues porque esa dura 15 minutos. Entonces, claro, él sabía los movimientos solares, conocía el movimiento del sol, entonces sabía las sombras que duraban 15 minutos, y esas las desechaba y tenía sombras duraderas,
sombras de 2 o 3 horas, ¿no? Para que todo el rato el coche estuviera... Entonces yo esto lo conté en Ordesa, porque claro, yo cuando tuve mi primer coche iba por ahí como un desgraciado, pues a ver, una sombra, porque no podía hacer... A ver, son los traumas que tú heredas de tu padre. A ver, si tú has visto a tu padre como algo fundamental en la vida, el coche tiene que estar debajo de la sombra, pues cuando tú tienes tu primer coche vas por ahí. O sea, si yo dejaba el coche al sol, estaba sufriendo, digo, como vea a mi padre, que yo dejaba el coche al sol. Ahora ya lo dejo al sol, pero entonces yo esto lo escribí, me parecía que eso era muy friki, que era muy raro, que era una familia muy disfuncional. Lo que yo no sabía es que me vino un montón de gente después, dice, mi padre hacía lo mismo que el tuyo. Mi padre, si no dejaba el coche a la sombra, el hombre estaba sufriendo. Digo, no puede ser. Digo, no puede ser. No puede ser que el 90% de los españoles de finales de los años 60 estuvieron dando vueltas por España buscando sombra para el coche. Es una de las cosas más extraordinarias que me ha pasado en la vida. O sea, el grado de coincidencia de un montón de familias con la que se puede... O sea, yo pensaba que ese trauma no lo podía tener otra persona, ¿no? O sea, que no hubieran... Eso no solo podía haberlo vivido yo, porque mi padre pues, era gente comercial y entonces era viajante, entonces... Pues no. Ha habido quien me ha llegado a teorizar, eso ya es de chiste, porque dice, no, ¿sabes qué pasa? En realidad lo que pasaba es que eso se explica porque en España entonces los coches no tenían aire acondicionado. No, yo creo que se explica por otra razón. Yo creo que era una clase media, la construcción de una clase media en la España de los años 60, una clase media baja, en los años 60, que viene de la larga noche de la posguerra, de gente que no había tenido nunca nada, que es de donde venía mi padre. Y entonces cuando en los años 60 empiezan a prosperar, porque toda España empezó a prosperar en los 60, y empiezan a poderse comprar un coche, el SEAT 600, una nevera, un televisor, en fin, estas cosas que los primeros, una radio, los electrodomésticos que empezaron, lo que la gente empezó a poder comprarse. Entonces esas primeras posesiones materiales eran de una enorme importancia. Ahora vivimos en la abundancia. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo creo que ahora un padre de familia se va a comprar un reloj de pulsera y no hay ningún acontecimiento familiar. Yo me acuerdo que cuando mi padre se iba a comprar un reloj de pulsera, o sea, el reloj de muñeca, se va a comprar un reloj. O sea, toda la familia estábamos ahí. ¿Qué reloj se va a comprar? Era un acontecimiento trascendental, la compra de un reloj. Porque los objetos, la vida material en los años 60 era completamente distinta a como es ahora. Ahora nadamos en la abundancia, tenemos 50.000 cosas, nos sobran de todo y no sabemos pues, valorar aquello que en la clase media española de los años 60 era muy importante, como los primeros posesiones. Y, por otro lado, en la primera prosperidad y la creación de la clase media de los 60, que es esa clase media la que va a posibilitar, tras la muerte de Franco, la transición a la democracia, porque sin esa clase media, la transición no se hubiera podido hacer. Manuel, yo creo que, no sé si fue en un vídeo, una entrevista que te hicieron o algo así, que te escuché que decías que las familias ricas, sobre todo las familias de los reyes, ya tenían el Prado para tener su memoria, ¿no? Y para celebrarse. De tal manera que, oye, que quiero celebrar a mi abuelo, pues me voy al Prado y lo veo, ¿no? Pinto en un cuadro. Y sin embargo, la clase media baja de la que estás hablando, no tenemos nada ni para recordarnos ni para celebrarnos. Pensaba ahora mismo que las fotografías ni tan siquiera